de delito. Ahora bien, cabe precisar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los peritos deberán poseer título oficial en la materia sobre la cual están peritando, así como no tener impedimentos para el ejercicio profesional. Y algo muy importante, siempre que la ciencia arte-técnica se encuentre debidamente reglamentada. Lamentablemente en México todavía estamos, como dicen vulgarmente, en pañales en ese aspecto. Si bien es cierto, ha proliferado esta cuestión de la licenciatura en criminalística y en criminología, y es de lo que se está llegando ahora a las fiscalías. Están solicitando sobre todo egresados. Antes eran peritos prácticos en general, incluso eran licenciados en Derecho, o en el mejor de los casos pasantes, o estudiaban algún diplomado y presentaban su examen, ¿no? Lo acreditaban y se convertían en peritos, ¿no? Y bueno, a mí de hecho me tocó todavía ser alumno de personas que eran peritos prácticos y que en su momento también fueron mis compañeros, porque decidieron estudiar criminalística y luego derecho. ¿Por qué criminalística? Porque necesitaban cumplir con el requisito. Ellos ya de alguna manera, tratando de prever lo que venía a partir de la reforma constitucional de 2008, en el sentido de que los peritos, la policía y el Ministerio Público pueden ser retirados de su cargo al no cumplir con los requisitos para la permanencia en el mismo, dijeron, nos jugamos en salud y estudiamos, ¿no? Criminalística para cumplir ese requisito, y pues ya que estamos aquí vamos a aprovechar y estudiamos también derecho, ¿no? Entonces cuando estaba estudiando la maestría, pues obviamente el instituto en el cual yo estaba cursando la misma, pues se llegó de peritos, pero obviamente eran peritos que prácticos, porque no había profesionales. Esta cuestión de las licenciaturas en criminalística y criminología se estaba apenas surgiendo, ¿no? Ahorita ya pues, hay muchísimas escuelas que las ofrecen, dentro de ellas pues nosotros ofrecemos también la licenciatura en criminalística y la de seguridad pública, ¿no? Con vías a esta cuestión de la policía científica y la profesionalización de los peritos. Sin embargo, pues en la práctica hay diversas disciplinas que no cuentan con una regulación específica. Sí son peritos en criminalística, o más bien son licenciados en criminalística, en criminología, en seguridad pública, pero pues no deberían dictaminar en una determinada, no sé, balística, ¿no? O sea, sí tuvieron un conocimiento general, pero... Y es ahí la importancia del interrogatorio y contrainterrogatorio, porque una de las finalidades de estas técnicas o estrategias de litigación es desacreditar la credibilidad del perito. ¿Cómo lo vamos a desacreditar? Pues preguntándole, ¿no? ¿Cuál es su nivel de estudios? ¿En cuántos asuntos ha intervenido? ¿Qué estudios de especialización ha tenido al respecto? Hacerle algunas preguntas de carácter teórico. Obviamente debemos tener bases, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el método y la técnica y cómo llegaste a tu conclusión? Y si desde ahí el perito empieza a dudar, pues entonces no solo le restas credibilidad a su persona como perito, sino también ¿a qué? Al dictamen, porque no está acreditando que es una persona, ¿verdad?, diestra en esa ciencia, arte u oficio, ¿no? Que entonces esta es la diferencia en relación al sistema tradicional, ¿no? Que presentaban su dictamen por escrito y el juez en su oficina leía el expediente, ¿no? Y le otorgaba el valor que consideraba pertinente. Ahora el perito debe sustentar, ¿verdad?, su dictamen a través del interrogatorio y contrainterrogatorio que formulan las partes, pero también en su caso las preguntas, bueno, el interrogatorio aclaratorio que puede practicar el órgano
jurisdiccional. No sé si hasta aquí tengan algún comentario, alguna duda. Sí, un comentario. ¿Sí? O sea, incluso en la etapa de la fase inicial, investigación, en realidad pueden lograr datos de prueba a través de ya ir con un perito, ¿no? Pero inclusive cuando pasen ante el juez de control no bastará por esa situación de que no es la lectura de ese dictamen, sino que, bueno, no entiendo si sí o sí, o solo si se requiere. Bueno, se es que ahí debemos distinguir entre lo que es el dato, el medio de prueba y la prueba en sí. En la etapa de investigación, obviamente, esos dictámenes son datos de prueba que únicamente hacemos referencia, salvo los casos excepcionales cuando los queramos incorporar ya no como datos, sino como medios de prueba y tenemos que observar las reglas de la audiencia de juicio. Y el medio, decíamos, pues es el nombre, la denominación que le da la ley y donde se debe ajustar a los requisitos formales que establece la ley, y es donde podemos combatir, por ejemplo, estas cuestiones de la idoneidad, la pertinencia. Ahorita vamos a ver esas cuestiones, por ejemplo, o sea, si vas a ofrecer, no sé, un dictamen en medicina forense y el médico que lo expidió es un médico general, no es la persona idónea, ¿verdad? Y por ahí es donde pudiéramos lograr su exclusión. Y si no, si es que resiste esta exclusión probatoria, todavía tenemos en la audiencia de juicio que hacer una argumentación en el sentido de que no se le otorgue el valor probatorio en razón de que la persona que emitió el mismo no es la idónea de acuerdo a la especialidad. Y ahorita, de hecho, por aquí tengo algunos criterios que van a robustecer lo que estoy comentando, ¿no? Bueno, ahora, un dictamen pericial debe contener en términos generales los siguientes datos. En primer lugar, lo que es el contenido, es decir, este comprende los datos referidos a la persona, las cosas o hechos que tengan que ser examinados. Debe contener lo que se llaman las consideraciones, es decir, se refiere al método científico que utilizó y el porqué de ello, es decir, su justificación, por qué usa ese método técnica y no una diversa. Y finalmente debe llevar un apartado de conclusiones que implican las respuestas a las preguntas que le fueron sometidas a su consideración por parte del Ministerio Público, de la defensa, del asesor, depende de quién haya solicitado su intervención. Aquí lo más importante o relevante al momento de solicitar la intervención de un perito para que emita un dictamen es tener en claro cuál es el especialista que se requiere para que emita su opinión en la materia que vamos a dilucidar ante el órgano jurisdiccional. El único que sabe qué es lo que quiere demostrar y su teoría de caso es la parte que lo está ofertando. Entonces, nosotros como defensa, como Ministerio Público, como asesor jurídico, debemos tener bien presente y transmitirle, ¿verdad?, al perito qué es lo que queremos demostrar, y ella en base a su pericia nos dirá si es la persona idónea o no para emitir un dictamen en la materia que se le está solicitando, ¿no? Entonces, en concordancia con lo anterior, resulta indispensable formularse, en este caso como abogado postulante, me refiero defensa, MP y asesor jurídico, que somos los que finalmente vamos a buscar a este experto, porque es necesario solicitar en primera instancia un examen pericial. Y con base en preguntas claras y previamente formuladas, después vamos a decir qué es lo que pretendo, ¿verdad?, acreditar dentro de mi teoría del caso. ¿Sí? Entonces,